Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fontirroy. 13 horas con 44 minutos desde donde estoy grabando y son las 12 horas con 44 minutos para todos ustedes en Chile. Un remesón político tremendo han causado las declaraciones del senador Quintana, quien aseguró que jamás esta agrupación terrorista palestina utiliza a niños como escudos humanos. Esto técnicamente, voy a prender el aire porque hace calorcito, ¿es real o no es real? ¿Es cierto o no es cierto? Desde una perspectiva, y voy a tratar de ser lo más objetivo posible para que nadie se sienta pasado a llevar, eh, y quiero hacerlo de la forma más profesional posible, tratando de evitar incluso cualquier sesgo debido a mi descendencia. Quiero hacer un análisis criminológico de seguridad geopolítico y militar sobre las declaraciones del senador Quintana y sobre el uso de niños como escudo humano por parte de militantes de Hamas, específicamente en la Franja de Gaza. El senador Jaime Quintana, del Partido por la Democracia, el PPD de Chile, afirmó que en la Franja de Gaza los militantes de Hamas utilizan niños como escudo humano. Esta declaración se enmarca obviamente en un contexto de alta sensibilidad geopolítica y militar, dado el prolongado conflicto entre Israel y Hamas, un grupo militante, terrorista, islamista que controla Gaza desde el año 2007. Este informe examina, este video, la veracidad de estas afirmaciones desde las perspectivas de la criminología, la seguridad, la geopolítica y lo militar, analizando si este fenómeno es exclusivo de Hamas en Gaza o si es una práctica extendida entre los muyahidines en general y desde cuándo se reporta. ¿Cuál es el contexto de las declaraciones del senador Quintana? El senador es conocido por su interés en temas de derechos humanos, y este es el tema. Es un defensor de los derechos humanos, no es una persona por ningún motivo pro-Israel, pro-judía, pro-sionista o como ustedes le quieran llamar. No es un halcón de los Estados Unidos, ni mucho menos se ha dado vuelta la camiseta. Es un tipo que defiende mucho los derechos humanos y sobre todo en el contexto de la política internacional. Y ha hecho referencia ahora a esto de los escudos humanos, me asustó Momo, a una práctica que ha sido ampliamente discutida en el conflicto palestino-israelí. Aunque no se detalla la fecha exacta de su declaración, sus afirmaciones obviamente reflejan un discurso que ha sido promovido por Israel, por sus aliados como Estados Unidos y la Unión Europea, quienes han acusado a Hamas reiteradamente de utilizar civiles, incluidos niños, como escudo humano para proteger sus operaciones militares. Este tipo de narrativa busca justificar acciones militares israelíes que han resultado en altas bajas de civiles, argumentando que Hamas es responsable por poner niños en peligro. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, es sumamente fundamental analizar estas acusaciones, considerando tanto la evidencia disponible como los intereses geopolíticos detrás de ella. La criminología nos permite entender la dinámica de poder y victimización en este contexto, mientras que los enfoques de seguridad geopolítica y militar ayudan a desentrañar las estrategias, las tácticas y las políticas que están en juego. Sobre el uso de niños de escudo humano, esto es real. Y lamento decir que es así. Desde la criminología, el uso de niños como escudo humano constituye una forma extrema de victimización y explotación infantil, así como una violación grave al derecho internacional humanitario. Según el protocolo 1 de las convenciones de Ginebra, utilizar civiles para proteger objetivos militares es un crimen de guerra. Si jamás efectivamente está empleando niños en estas condiciones,
Estamos ante un caso de instrumentalización de menores, lo que refleja una dinámica de poder donde los más vulnerables son utilizados para fines estratégicos. Sin embargo, las evidencias sobre esta práctica son controvertidas. Por un lado, Israel ha presentado múltiples acusaciones respaldadas por declaraciones de líderes internacionales como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y funcionarios de la Unión Europea, quienes han señalado que Hamas y otros grupos armados palestinos ubican infraestructura militar como túneles o lanzacohetes en áreas densamente pobladas, incluyendo escuelas y hospitales. También se han reportado casos específicos como el uso de niños para transportar mensajes o explosivos, según confesiones de comandantes de Hamas obtenidas por las Fuerzas de Defensa de Israel, las IDF, en el 2003. También se habla de evidencia física, evidencia científica, grabaciones, filmaciones, pero por el hecho de que sean niños, estas filmaciones no son de uso público, sino que son de uso netamente gubernamental y a nivel internacional. Estas imágenes no son ampliamente difundidas por el impacto que tienen y por la política y las restricciones que tiene Internet para ello, porque estamos hablando de menores vulnerables. Pero si ustedes tienen parientes militares y se han servido ya sea en la Legión Extranjera Francesa, en la Legión Española, en alguna de las empresas como Blackwater, en Afganistán, en Irak, o han estado en Oriente Medio, les van a comentar que estas prácticas son habituales, sobre todo en África. Muchos cascos azules han viajado y en la República Centroafricana han visto cómo se han utilizado a niños para atacar convoyes militares. Esto es una práctica común, no es algo nuevo, pero está graficada. Por más que la comunidad chilena o los defensores de la causa palestina, que suelen mezclar todo, digan que esto no pasa, esto es real, pasa, lamentablemente. Pero quiero ser sumamente objetivo. Hay investigaciones independientes de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch que han cuestionado estas informaciones. En los conflictos de 2008, 2009 y 2014 en Gaza, Amnistía Internacional no encontró pruebas concluyentes de que jamás obligara a civiles, incluidos a niños, a actuar como escudo humano de manera intencional, pero sí los vio. En cambio, se documentó que Hamas lanzaba cohetes desde áreas civiles, lo que ponía en riesgo a la población. Pero esto no constituye técnicamente escudo humano bajo el derecho internacional, ya que no implica un uso deliberado de civiles para proteger objetivos militares específicos. Además, un informe de la ONU de noviembre del 2024 señaló que Israel no ha proporcionado pruebas sustanciales para respaldar muchas de sus acusaciones sobre escudo humano, y HRW, Human Rights Watch, ha documentado casos en los que Hamas y otros grupos palestinos usaron rehenes israelíes como escudos durante los ataques del 7 de octubre del 2023, pero no necesariamente niños gazatíes. Desde el punto de vista criminológico, también es sumamente relevante considerar las acusaciones contra las propias fuerzas israelíes. Informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU han documentado que el ejército israelí ha usado a palestinos, incluidos menores, como escudos humanos en operaciones en Gaza y Cisjordania, una práctica que el Tribunal Supremo de Israel prohibió en el 2005, pero que, según testimonios de soldados y víctimas, persiste. Por ejemplo, en 2024, CNN y The Washington Post reportaron casos de palestinos forzados a entrar en túneles o edificios potencialmente peligrosos para proteger a soldados israelíes, una práctica conocida como el protocolo Mosquito. Esto sugiere que el uso de civiles como escudo humano no son exclusivos de Hamas y que ambas partes en el conflicto han incurrido en violaciones
a derechos humanos. Si analizamos las tácticas y los riesgos, desde el ámbito de la seguridad actual del año 2025, no de esa old school, no de la vieja escuela, sino que lo de ahora, el supuesto uso de niños como escudo humano por parte de Hamas tiene implicaciones tácticas claras. Hamas opera en un entorno asimétrico donde enfrenta a un adversario militarmente superior. Las fuerzas de defensa de Israel, eso es categórico, son superiores a un grupo de terroristas. Ubicar operaciones militares en áreas civiles es una estrategia para disuadir ataques israelíes, ya que estos enfrentan presión internacional para minimizar las bajas civiles. Según un informe de 2019 del Centro de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN, Hamas ha empleado tácticas como lanzar cohetes desde zonas pobladas y establecer bases cerca de instalaciones protegidas. Estamos hablando de escuelas y hospitales, lo que aumenta el riesgo para los civiles, incluidos los niños. Además, las IDF, las Fuerzas de Defensa de Israel, han publicado evidencia como videos de 2024 que muestran a niños participando de entrenamientos militares de Hamas, portando armas y simulando operaciones en túneles. Estas actividades, que también incluyen campamentos de verano organizados por Hamas desde al menos el año 2007, buscan adoctrinar a los menores y prepararlos para roles futuros de resistencia, pero también lo exponen a riesgos directos en los conflictos. Por ejemplo, se ha documentado que Hamas usa a niños para transportar explosivos y mensajes en zona de combate, sabiendo que las fuerzas de defensa de Israel son reacios a atacar menores debido a las leyes internacionales. Lo que no sucede cuando estos menores portan explosivos y corren hacia las fuerzas de defensa de Israel. Desde la perspectiva de seguridad, y mientras Momo calcula cómo se va a subir a su casa, también es crucial señalar que la densidad poblacional de Gaza, uno de los lugares más densamente poblados del mundo, hace que sea casi inevitable que las operaciones militares de Hamas ocurran cerca de civiles. Esto no necesariamente equivale a un uso deliberado de escudo humano, sino que refleja las limitaciones geográficas del lugar. Además, las acusaciones de Hamas sobre escudo humano a menudo son utilizadas por Israel para justificar ataques que resultan en altas bajas civiles, lo que plantea preguntas éticas y legales sobre la proporcionalidad de las operaciones militares desde una visión occidental y no en Medio Oriente. Nosotros no podemos ver claramente lo que sucede y lo que sucedió si no estamos en Medio Oriente. Por ende, tenemos que opinar en base a lo científico y al análisis internacionales, y seguramente esta opinión cambiaría en el terreno, en uno y otro lado. Antes de seguir con el programa y antes de analizar, obviamente, las narrativas y los intereses de ambas partes y cómo influyen en la población chilena que se agarra de un bando como si esto fuera un partido de fútbol o una eliminatoria entre Argentina y Chile en una Copa América, quiero agradecerle a todos los suscriptores del canal. Hoy somos más de 55.914 suscriptores. Muchas gracias a los que están en YouTube. En X hay sobre 44.000 en @fontiroypablo y más de 8.600 en Instagram en @pablofontiroy1. Acá en YouTube en @pablofontiroy. De estos suscriptores, muchos se han hecho miembros del canal. Estamos hablando de Cecilia, de Juan, de QEPD, este hombre, y obviamente de Marco. Muchas gracias a todos ellos por ser miembros del canal a esta altura del mes, 24 de abril del año 2025, lo que es notable. Y también recordarle que este es su espacio, que acá analizamos la actualidad chilena y mundial desde una perspectiva criminológica y desde una perspectiva de la seguridad, revelando esas verdades que los medios chilenos prefieren ocultar y no hablar de esto para no herir susceptibilidades.
Te invito a participar activamente en tus comentarios, en tus propuestas, suscríbete y acompáñame en este proyecto. Hoy día jueves quiero saludar a todos los que me ven desde la hermosa La Serena, desde Asunción, Paraguay, desde Talca, desde Valdivia, desde Osorno, desde Villa Alemana, desde Talcahuano y desde Lima, en Perú. Un abrazo grande a todos mis suscriptores peruanos y paraguayos que me ven a través de YouTube. Geopolíticamente, lo que dijo Quintana es real. Las acusaciones de que jamás usan niños como escudo humano forman parte de una narrativa más amplia que busca, obviamente, deslegitimar al grupo terrorista y justificar las operaciones militares de Israel. Estados Unidos y la Unión Europea y otros aliados de Israel han respaldado estas afirmaciones, como se vio en las declaraciones de Anthony Blinken en 2023, quien afirmó que jamás debía dejar de usar civiles como escudos. Esta narrativa sirve para posicionar a Hamas como un actor que viola el derecho internacional, lo que reduce la presión sobre Israel por las bajas civiles en Gaza, que según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado otra vez por Hamas, esta agrupación terrorista, superaron las 43.000 personas para octubre del año 2024, con un alto porcentaje en mujeres y niños. Por otro lado, Hamas y sus aliados como Irán niegan estas acusaciones y argumentan que Israel exagera o fabrica estas afirmaciones para encubrir sus propios crímenes de guerra. Saad el-Rashid, un oficial de Hamas, ha rechazado las acusaciones de usar hospitales como escudo y algunos observadores internacionales, como el doctor noruego Mads Gilbert, quien trabajó 16 años en el hospital Al-Shifa, han afirmado no haber visto evidencia de actividad militar en sus instalaciones. La declaración del senador Quintana, aunque refleja una preocupación válida por los derechos de los niños, podría estar influenciada por esta narrativa dominante promovida por Israel y sus aliados. Desde una perspectiva sumamente crítica, es importante cuestionar si estas afirmaciones son utilizadas hoy para desviar la atención de las acciones de Israel, como el bloqueo de Gaza, que ha exacerbado la crisis humanitaria, o las acusaciones de que el propio ejército israelí usa a palestinos como escudos humanos. Pero de que son reales, son reales. Jamás utiliza niños como escudo humano. ¿Este fenómeno es propio de Hamas? No, no es propio de Hamas. Militarmente y lamentablemente el uso de civiles como escudo humano no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de Hamas en Gaza. Esto se ha copiado de otros lugares del mundo. En el contexto del conflicto palestino-israelí, las acusaciones contra Hamas se remontan al menos a la segunda intifada. Estamos hablando de entre el año 2000 y el año 2005, cuando Israel comenzó a reportar que grupos armados palestinos, incluidos Hamas, operaban desde áreas civiles. Sin embargo, las acusaciones se intensificaron durante los conflictos del 2008 a 2009, del 2014 y 2023 y 2024, cuando Israel afirmó que Hamas ubicaba túneles y comandancias bajo hospitales como Al-Shifa y usaba civiles para protegerse. En cuanto a la temporalidad, el uso de tácticas que involucran a civiles ha sido documentado desde que Hamas tomó el control de Gaza en el año 2007. Los campamentos de verano de Hamas, donde se entrenan niños en actividades militares, han sido una práctica constante desde entonces, según las IDF y la propia ONU. Además, un comandante de Hamas, Yahya Sinjar, admitió en 2016 que el grupo usaba mujeres y niños como un muro para evitar el colapso de su resistencia, lo que sugiere obviamente una estrategia deliberada de Hamas. Antes de seguir con este informe, les quiero recordar a todos que pueden realizar sus aportes voluntarios a través de la cuenta RUT, que está abajo de este video, y a través de los datos de la cuenta
corriente del Banco Falabella que están abajo de este video. Muchas gracias a los que durante esta semana han realizado sus aportes voluntarios para apoyar el trabajo de este canal. La Anónima de los Gatos, que espero que ya esté recuperada, Enrique, Samuel, quien ha colaborado durante toda esta semana, Jorge, Samuel Antonio, Pablo, María Angélica, Sergio, la Anónima del Puerto que ha estado activa en la escucha durante esta semana, María Angélica Medina, que espero que se esté recuperando, Rociel Alberto, Samuel, Ana María, Nagda y Selma. Muchas gracias por apoyar al canal en la cuenta RUT, y también los invito a quienes no lo han hecho todavía a hacerlo a través del link del Banco Falabella, de PayPal y de Patreon. Acá pueden hacer su aporte voluntario. Estamos a 192 días para volver definitivamente a Chile. Y para apoyar el periodismo de investigación basado en análisis desde la carrera de licenciatura en Criminología y Seguridad que estudio del 2023, ustedes son fundamentales. Este canal no se solventa de otra manera. No recibimos plata de partidos políticos, de candidatos, ni tenemos publicidad de empresas. Cada donación ayuda a que pueda realizar procesos de observación, investigación y denuncia de la corrupción política. Muchas gracias a todos los que han estado presentes. Esta práctica de los niños como escudo humano no es exclusiva de Hamas ni de Gaza. Otros grupos de muyahidines como el Estado Islámico, el ISIS en Irak y Siria han sido ampliamente documentados usando civiles, incluidos niños, como escudo humano durante combates contra fuerzas de la coalición lideradas por Estados Unidos entre el 2014 y 2019. También se ha documentado el uso de niños por parte del ISIS en Siria. De manera similar, en conflictos como los de Afganistán, los talibanes han usado civiles para protegerse de los ataques de la OTAN. Esto obviamente indica que el uso de escudos humanos es una táctica común en guerra asimétrica, donde grupos insurgentes y terroristas enfrentan ejércitos convencionales muchas veces más poderosos. En el caso de Gaza, la práctica también debe entenderse en el contexto de la densidad urbana y la falta de espacio para operaciones militares separadas de la población civil, a diferencia de otros conflictos donde los grupos armados pueden operar en áreas rurales o menos pobladas. En Gaza las opciones son limitadas, lo que no es excusa, pero sí explica parcialmente por qué Hamas opera cerca de civiles. Las declaraciones del senador Jaime Quintana sobre el uso de niños como escudo humano por parte de Hamas en la Franja de Gaza tienen respaldo en acusaciones de Israel, en acusaciones de Estados Unidos, en acusaciones de la Unión Europea y en acusaciones de la ONU, la misma Naciones Unidas que opera o operaba dentro de la Franja de Gaza a través de la UNRWA, que han señalado que Hamas ubica infraestructura militar en áreas civiles y usa niños en actividades relacionadas con el conflicto, como transportar mensajería y transportar explosivos. Esta práctica se reporta consistentemente desde que Hamas tomó el control de Gaza en el año 2007, intensificándose en los conflictos de 2008, 2009, 2014 y entre el año 2023 y el año 2024. Sin embargo, y con esto quiero, aunque no me guste, ser objetivo, en este caso no me gusta ser objetivo, pero tengo que hacerlo, son contradictorias, porque hay investigaciones independientes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch que no han encontrado pruebas concluyentes de que Hamas use a niños como escudos humanos de manera sistemática, aunque sí han documentado que sus operaciones en áreas civiles aumentan el riesgo de la población. Además, Israel también ha sido acusado de usar a palestinos, incluidos niños, como escudo humano, lo que sugiere que ambas partes han violado el derecho internacional humanitario. El uso de civiles como escudo humano no es exclusivo de Hamas ni de Gaza. Es una táctica empleada por otros grupos de muyahidines como ISIS, los talibanes, Al Qaeda en conflictos asimétricos.
Desde una perspectiva crítica, las acusaciones contra Hamás deben analizarse considerando los intereses geopolíticos detrás de ella, ya que a menudo se utilizan para justificar las acciones militares de Israel y desviar la atención de las violaciones cometidas por ambos bandos. En términos criminológicos, el uso de niños en conflictos armados, ya sea por Hamás o por Israel, constituyen una grave forma de victimización que debe ser condenada y abordada mediante mecanismos de justicia internacional. Desde la seguridad y lo militar, es una táctica que refleja las dinámicas de un conflicto asimétrico del siglo XXI, pero que no puede ser aceptada bajo ningún pretexto. Geopolíticamente, las declaraciones del senador Quintana reflejan una narrativa que no es dominante, pero que se está recuperando frente a toda la narrativa anti-Israel, que ambas tienen que ser cuestionadas para entender el conflicto que lleva más de 5.000 años. Sobre todo nosotros que tenemos menos 600 años de historia. Aunque seamos descendientes, algunos de palestinos y otros de judíos o israelíes, nosotros vivimos acá en Occidente, específicamente de donde transmitimos este programa desde Latinoamérica. Y es sumamente difícil entender el conflicto si no estamos ahí, si no vivimos ahí. Podemos opinar, sí, tenemos derecho a opinar, sí, pero entender o creernos portadores de la verdad absoluta, creo que no. Y cada uno ha ido desarrollando una visión a través del tiempo. En mi caso, más objetiva y menos sesgada. Aunque el corazoncito esté de un lado, públicamente tengo que dar este tipo de programa. Porque acá hay que entender la complejidad y las responsabilidades de todas las prácticas, de todas las partes que están involucradas en este conflicto. ¿Son reales? Sí. ¿Se tiene que enojar la gente con el senador Quintana? No. Porque finalmente el senador Quintana no está diciendo una mentira, está diciendo algo que es real. ¿Mucha gente desconoce que esto pasa en el mundo real? Sí. Mucha gente no sabe que esto también pasa en África, que también pasa en Haití y que incluso pasa en México y en Colombia. Sí, no lo saben. Mucha gente cree que esto no pasa en Chile. Vayan a darse una vuelta a las poblaciones. Esto también pasa en las poblaciones y entre cárteles de droga. Esto se refleja en estos cuadritos lindos que la Universidad Andrés Bello o algunos escritores de libros publican sobre la presencia del crimen organizado en Chile. No se refleja, porque no conocen la verdad de cómo funciona esto. Es mucho más complejo. Analicen el video, busquen información de fuentes oficiales en internet, vean informes. Generalmente estos informes de la ONU y informes sobre los conflictos bélicos son súper densos, están en inglés, están en PDF, son muy largos, hay que entenderlo, hay que dominar el idioma técnico, hay que saber un poquito de derecho internacional, hay que saber de derechos humanos para ver si esto realmente es una violación a los derechos humanos. No es. Los derechos humanos no son Partido Comunista solamente, sino que tienen que ver con cosas que los seres humanos estamos peleando desde siempre, desde la Mesopotamia antigua, sobre todo los seres humanos que defendemos la libertad, no los que se arrodillan. Así que lo dejo para un amplio criterio. Si usted es familiar de palestino, déjeme su comentario acá abajo. ¿Qué le pareció el video? ¿Le pareció que he sido mucho más objetivo que en videos anteriores? ¿Le pareció que este es un video que no ha tenido sesgos? ¿Le pareció que he equilibrado la balanza en mis comentarios? Hágamelo saber, porque estoy estudiando para llegar a ese nivel. Si usted es familiar de israelitas o judíos y sabe que yo también soy familiar de israelitas y de judíos, ¿qué le parece esta presentación? Es equilibrada para ambos lados, ha sido respetuosa con ustedes,
déjenme sus comentarios abajo del video. Si te gustó este video, únete a la comunidad, dale like, suscríbete, aprieta la campanita, activa las notificaciones. ¿Quieres apoyar el canal? Puedes hacerlo a través de un super thanks. Y nos vemos en el próximo video acá en el canal de Pablo Fontirroy. Muchas gracias por estar.